Tengo mi Biblia abierta, ya te digo, Deuteronomio 21, 22, dos versículos nada más. Dice así: y si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hiciereis morir y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado. Y no contaminarás tu tierra, que Jehová tu Dios te da por heredad. ¿Cuántos creen que es palabra de Dios? ¿Pueden decir amén? Celebrando al Señor, ya te digo, esta Semana Santa, nosotros hoy estamos celebrando Domingo de Resurrección, donde estuvimos celebrando una Semana Santa, y hoy es el día cúlmine donde Cristo resucitó de los muertos y Él venció a la misma muerte. Amén. Por eso hay más que motivos para celebrar. Pero esta Semana Santa, en el comienzo, en la historia bíblica, comienza una semana antes de este día, porque es una semana antes que hace 2000 años Jesús entra en Jerusalén. Los evangelios detallan bien la última semana de nuestro Señor Jesús, ¿no es cierto? Y así en esta Semana Santa nosotros estamos hoy terminando, pero hace 2000 años atrás comenzaba en realidad la Semana Santa un día domingo antes a este domingo, ¿no es cierto? Con muchas expectativas, con muchas cosas que la gente no sabía, pero había un propósito de parte de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y es así que hace 2000 años atrás, un domingo, nosotros la semana pasada se celebró el Domingo de Ramos, y algunos por ahí no saben bien por qué es el Domingo de Ramos. Y es que hace 2000 años atrás Jesús entró, una semana antes de su crucifixión, Él entró a Jerusalén y Él llegaba a celebrar la Pascua en Jerusalén. Eso es lo que llega a hacer Jesús con su discípulo. Jesús había predicado durante 3 años, había sanado enfermos, había evangelizado y multitudes le seguían. Entonces ese año Él va a celebrar la Pascua en Jerusalén. Y cuando Él va entrando a Jerusalén ese día, dice que las multitudes le seguían y le victoriaban. Y la gente cantaba. Y comenzaban a cantar a aquel Jesús diciendo, ya la gente comenzaba a creer que era el Mesías, que Él venía a reinar en Jerusalén, que Él venía a tomar el reino. Entonces la gente clamaba cuando Él entró a Jerusalén, comenzaban a cantar, Hosana al que viene en el nombre del Señor, Hosana al Hijo de David, Hosana, bendito es el que viene en el nombre del Señor. Y Jesús entra en Jerusalén hace 2000 años montado en un burrito, dice que en un pollino, en un burrito chiquito. El pollino es el hijo de un burrito, ¿no es cierto? Un burrito pequeño, y entra montado en un pollino. Pero no es eso lo más tremendo, sino que se lo suele llamar la entrada triunfal y el día de Domingo de Ramos, porque ese domingo, hace 2000 años, cuando Jesús entraba, dice que la gente victoriaba y cantaba, y la ciudad de Jerusalén se vio convulsionada, porque cuando Jesús venía bajando, dice una canción, mantos y palmas desplegando va alegre el pueblo de Jerusalén. Allí a lo lejos se comienza a ver a Cristo montado que llegando va. Y dice que la gente victoriaba y cantaba, estaban tan alegres porque creían que Jesús venía a tomar el reino, que sacaban sus mantos y los ponían. Entonces el burrito, cuando venía bajando, venía entrando, en vez de pisar en la calle, había un camino, pero no pisaba en la calle, ponían mantos para que el burrito que montaba Jesús pisara sobre los mantos. Tiraban mantos y mantos y mantos, había una calle hecha de mantos de la gente, y la gente victoriaba y cantaba, y dice que eran mantos y palmas, porque algunos no tenían mantos. Entonces dice que había palmeras y arrancaban, cortaban hojas de palmera y las tiraban todo en la calle. Entonces fue muy glorioso, porque la gente victoriaba y cantaba, y Jesús venía en un camino de mantos y palmas victoriado. Y se le suele llamar la entrada triunfal a Jerusalén, aquellos que alababan y victoriaban ese día. Pero lo primero que te quiero decir es que lo tremendo que es también esta palabra, porque es curioso que aquellos que victoriaban a Jesús ese día, unos días después, primero gritaban Hosana, pero unos días después gritaban crucifícale. Guarda con aquellos que por ahí te levantan y te exaltan. No escucho mucho la voz de los que te exaltan, porque la gente es muy cambiante, amén. Y esa gente que estaba victoriando a Jesús, que estaban alabando al Señor, en pocos días estarían clamando en contra de Cristo Jesús. Es tremendo. Pero ese día en Jerusalén, lo que se celebra el Domingo de Ramos, es aquel famoso día que Jesús entra a Jerusalén montado en un pollino y la gente aclamando Hosana al que viene en el nombre del Señor. La gente decía, ¿quién será este? ¿Qué es lo que está pasando? Pero ese era el primer día de la semana. Él se va a compartir con sus amigos, que eran Marta, Lázaro y María. Se van a Betania a compartir con ellos el día domingo. Y el lunes
vuelve a Jerusalén, vuelve a cruzar a Jerusalén en la última semana de nuestro Señor Jesús. Entra a Jerusalén, cruza por el templo y al entrar en el templo de Jerusalén dice que Jesús hay algo que le indigna y comienza a agarrar ese día de la limpieza, el día del lunes de la Semana Santa, es el día de la limpieza del templo, es el día de la indignación del Señor Jesús. Dice que Jesús agarra un látigo y entra en el templo a los latigazos y empieza a correr a la gente, porque dice que el templo estaba lleno de campistas, corre los campistas, dice que patea las mesas, abre los corrales donde tenían los animales y comienza con una ira santa de parte de Dios y una frase que diría: el celo de tu casa me consumió. ¿Sabes por qué? Porque se estaban preparando para la gran fiesta, era el gran día de la Semana Santa de ellos, de la Pascua, que celebraban los judíos también, y se estaban preparando para la Pascua. Entonces la gente venía desde todo el país, venía a celebrar la Pascua en Jerusalén. ¿Pero qué hacían en el templo? Como vos tenías que traer animales limpios, buenos, lindos animales, a veces para traerlo en el camino la gente no se arriesgaba a traerlo, sino que venía a Jerusalén y los compraba. Pero cuando llegaban al templo, el corderito que valía 5 te lo vendían a 50. El corderito que valía 3 te lo vendían a 2000. Y por eso dice que le estafaban a la gente. Dice que había mercaderes y cambistas. ¿Por qué? Porque cambiaban la moneda. Como venían de todo el país, entonces en el templo había cambistas. Te cambiaban, ¿no es cierto? Esos que cambian como los arbolitos de Buenos Aires. Viste que está 1000 pesos el dólar. Ellos no te cobraban 1000 pesos, te cobraban 10.000 pesos. Te estafaban, te cortaban la cabeza. Por eso es que Jesús se indigna y dice, mi casa sería llamada casa de oración y ustedes le hicieron cueva de ladrones, le dice. Ese es el día lunes donde Jesús limpia el templo y los azota a todos y los corre a todos, pero era porque se había vuelto una estafa la iglesia. Y Dios guarda a su pueblo y a sus hijos que nunca el evangelio se predique por mercadería o por dinero. ¿Cuántos dicen amén? Es un mensaje de la palabra del Señor que nosotros predicamos al Señor por amor a Cristo. Pero ese mensaje de limpieza del Señor dice: la casa del Señor no es mercancía. La casa del Señor será llamada casa de oración. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Amén. Es el lunes de la semana y Jesús se vuelve de vuelta a la casa de María, de Marta y Lázaro, cena con ellos. Al otro día, martes, Jesús vuelve a Jerusalén nuevamente y vuelve al templo. Es la segunda vez que él cruza por el templo, pero ya esta vez los escribas, los fariseos, dice que estaban los maestros de la ley, estaban los saduceos, estaban todos los que sabían más de la palabra de Dios que nadie casi tiene en el mundo de aquel entonces, ahí en el centro de Jerusalén, y le estaban preparando una emboscada a Jesús. Decía: ¿quién se cree este carpintero? Eso ocurre el día martes. ¿Quién se cree este carpintero de venir a hacer semejantes cosas acá? Esta persona ignorante no nos va a venir a enseñar a nosotros de la palabra. Y es en ese momento donde se arma el debate, el gran debate de Jesús con aquellos escribas, con los fariseos, con los saduceos. Entre ellos no se querían ninguno, pero todos se unen para destruir a Jesús. Eran maestros de la ley. A tal punto eran maestros de la ley que ellos en aquella época, dice que si se extraviaba la Biblia, dice que ellos la sabían de memoria. Entonces cuando venían incendios o destruían los templos, se perdían los escritos, ellos decían: no importa que se pierdan los escritos, porque ellos sabían de memoria la Biblia, la escribían de memoria, entonces no se perdía. Hasta ese punto llegaba el conocimiento de ellos. Por eso cuando llega Jesús a Jerusalén, entra de vuelta en el templo, ellos le esperan en el patio. Están todos los discípulos de Jesús, están los que siguen a Jesús, están los del templo y están preparándole una emboscada y le dicen: ahora lo vamos a humillar a Jesús, ahora lo vamos a destruir, ahora va a quedar como un necio este hombre. Y entonces comienzan a hacerle preguntas. Nosotros tenemos esos debates en la Biblia que habla Jesús, que todos escuchan en aquel lugar y escuchamos la respuesta de Jesús. Pero las preguntas que le habían hecho eran preguntas tremendas, que no tenían respuesta, que eran con trampa, que era para destruir al Señor Jesús. Hay cantidades, una de ellas es la que le hacen a Jesús cuando le dicen: es lícito delante de todos para que lo que dijera Jesús, sí o no, fuera una condenación para él. Y le dicen: es lícito pagar tributo al César. Y entonces dice que si decía que sí, que era lícito, el pueblo se le iba a poner en contra porque nadie quería pagar tributo al César, era una nación extranjera. Y si decía que no, al instante Jesús iba preso por los romanos, porque iba a decir: este hombre está creando sedición, no quiere pagar tributo al César. Entonces no tenía respuesta a eso. Y Dios
tal maestro?, le decían ellos. Era una pregunta extremadamente compleja y la respuesta de Jesús es mucho mejor todavía, y se ve a la luz de la Escritura la sabiduría que tenía nuestro Señor. Porque en ese momento donde él dice, a ver, ¿dónde está la moneda del César? Y muestra la mano acá y dice, ¿qué cara tiene la moneda? Y la cara del César dice, bueno, entonces denle al César lo que es del César y denle a Dios lo que es de Dios, y dejen de discutir. ¿Cuánto le dan aplausos al Señor? Y le preguntan al Señor y le debate cantidad de preguntas. Pasaría horas hablando, pero Jesús uno a uno los deja boca abiertos, no tenían que responder, no tenían que hablar. Yo no podía entender cómo este hombre indocto, según ellos, Jesús, los vencía en la palabra. Hasta el punto que se quedaron sin argumento, se quedaron sin palabras, se quedaron callados, quedaron humillados. Se unían y les saltaba uno con una pregunta y otro con una pregunta y otro, pero a todos ellos les respondió hasta dejarlos callados. Hasta lo último Jesús le hace una pregunta a ellos que ellos no pueden responder y les dice, díganme de quién era el bautismo de Juan, del cielo o de la tierra, de Juan, el bautismo de Juan el Bautista. Y ellos dicen, se reúnen para los mismos y serán como 50 contra Jesús solo. Y ahora dice, si decimos del cielo, dice, ¿por qué no le creíste? Y si decimos de la tierra, nos van a matar, porque ellos creían en el bautismo de Juan. Entonces ellos saben y dicen, no sabemos de quién era el bautismo. Entonces ustedes lo saben, yo tampoco no les voy a decir con qué autoridad hago estas cosas. Y dice que se quedaban callados. Es el día donde Jesús humilla a los del templo, haciéndoles ver que Él era Rey y Señor, y que Él era la palabra viviente, y que los podía vencer aún en ese mismo lugar. Por eso cuando se ve a la luz de la Escritura, era tremendo ese debate que se armó para la destrucción del Señor, pero no pudieron, porque nuestro Señor era mayor. ¿Cuántos dicen amén? Esa noche se va Jesús, eso ocurre el día martes, vuelve a Betania, se queda en Betania al día miércoles, se quedan los discípulos de Jesús y todos se quedan en Betania. Solamente uno baja a Jerusalén. El día miércoles se conoce como el día de la infamia, el día de la traición. El día miércoles el único que baja a Jerusalén es Judas. Baja oculto, baja solo y baja a ofrecerle. No es que los fariseos le dicen, sino que él mismo, dicen los 4 relatos del Evangelio, dicen que él mismo va a los sacerdotes y le dice, ¿qué me daréis si yo le entrego a Jesús? Entonces los fariseos se enloquecen, porque dicen, tenemos a alguien del riñón de Jesús, tenemos a alguien dentro que va a ejecutar una traición, te pagaremos 30 monedas de plata, le dicen a Judas, y Judas le dice, yo les voy a entregar a Jesús. Es el día de aquel traicionero tremendo, ¿no es cierto?, donde dice una canción, era uno de los 12 que siguió con Jesús, que siguió con Jesús a predicar. Era el hombre de confianza, el tesorero de su alma. El amor por el dinero lo cegó y por unas monedas miserables al maestro con un beso lo entregó. Judas, dice la canción, no tiene precio tu traición, llanto te costará retroceder, por no haber sido fiel, por haber sido tan malo con esa ingratitud a aquel que tanto te amó. Y resonará aquellas palabras tremendas, porque Judas era el hombre de confianza. Y yo no sé si vos sabías, pero a nadie en la Biblia todos los llama discípulos. Pero hay a uno que Jesús le dice amigo. Y resonarán las últimas palabras de Jesús, porque Judas lo que hace es entregarlo con un beso, le da un beso, porque cuando lo van a buscar a Jesús, los otros estaban perdidos, no sabían quién era, y le dice, al que yo besare, ese es. Se acerca a Jesús y le da un beso, y luego Jesús le dice, ¿a qué vienes? Amigo. Al único que Jesús en algún momento llamó amigo es a Judas, lo relatan los evangelios. Tal vez a otro llamó amigo, pero no está registrado. Y las últimas palabras del Señor Jesús hacia Judas fueron amigo. Esa es la tremenda tradición de Judas, porque hasta el último momento Jesús nunca actuó. Dice la palabra del Señor, como cordero fue llevado al matadero. Inocente nuestro Señor, amén. Pero es ese día, el día miércoles, que se gesta la traición de Judas. Pero dice que a la noche, cuando también vuelven ellos, vuelve a estar María, Marta, están en la casa de Lázaro, y María derrama el perfume de alabastro sobre los pies de Jesús, adora al Señor Jesús. Jesús ya sabe que su hora se acerca, que les quedan pocas horas de vida. Entonces algunos dicen, pero mira, porque el perfume que derrama María era un perfume de alabastro carísimo, valía miles de dólares. Todos sus ahorros los tiró a los pies del Señor. Y la gente dice, ¿por qué gastó eso ahí? Y Jesús dice, déjenla, porque ha ungido mi cuerpo para la sepultura. Dando a entender que ya no había tiempo para que después unja el cuerpo de Jesús. El cuerpo de Jesús no es ungido
ungido correctamente, pero ya María lo había ungido antes, un día antes de su muerte. Entonces, eso ocurre el día miércoles, el día de la infamia, el día de la traición, pero en el medio hay una mujer sierva del Señor que aminora el dolor de la traición porque adora al Señor Jesús y provoca algo en el Señor de una manera tremenda. ¿Cuántos dicen amén? Y ese ocurre el día miércoles, amanece el día jueves, y es el día jueves cuando ellos se comienzan a preparar para la Pascua. Muchos piensan que Jesús celebró la Pascua en Jerusalén, pero en realidad Jesús no celebró sí la Pascua, pero no en el día de Pascua. Jesús celebra la Pascua un día antes del día de Pascua. Jesús celebra el día jueves y la Pascua judía ese año caía el día viernes, era al otro día. Pero ellos amanece el día jueves y Jesús le dice a su discípulo: vamos a preparar la Pascua porque tenemos que comerla rápido y tenemos que prepararla. Le dice: yo no tenemos nada preparado. Le vamos a decir: vayan a Jerusalén, sigan a un hombre famoso que la Biblia relata, el hombre del cántaro, que nunca se supo bien quién era. Muchos creen que es el papá de Juan Marcos, ¿no es cierto? Y con su mamá, y con su esposa, que eran siervos del Señor, pero que tuvo una revelación de parte de Dios. Se ve que era un hombre de dinero y tenía un gran salón. Entonces le dice Jesús: vayan, sigan al hombre del cántaro, entren en la casa de esa persona y díganle si ya tiene preparado el aposento, porque el maestro quiere venir a celebrar la Pascua esta noche. E increíblemente, aquel hombre, cuando los discípulos dicen: no lo conocemos, ya no quiere, pero seguían las órdenes del Señor, había milagros en esos días. Y entonces dice que van, golpean la puerta y le dice el maestro si tenés preparado el lugar. Era un lugar para 12 personas, con cordero, con especias, con vinos especiales. La Pascua se tenía que preparar de una forma muy perfecta. Siempre me impactó a mí aquel hombre que tal vez todo el día estuvo preparando eso, porque algo en su corazón le había revelado que Jesús iba a ir a su casa y que nadie lo sabía, solamente él y Jesús. Y que ese día tuvo una revelación de Dios tremenda, y que ese día llegó la respuesta de Dios. Ese fue el que presta la casa para que Jesús coma su última cena. La Santa Cena del Señor, y era la Pascua de los judíos, pero un día antes de la Pascua de los judíos, porque Jesús no iba a tener tiempo de participar de la Pascua. Y es en esa noche cuando ellos llegan ahí y le dicen: ¿tienes preparado? Dice: ya tengo todo listo, díganle al maestro que venga cuando quiera. ¿Cuánto dicen amén? Que el Señor nos llegue a encontrar preparados cuando Él venga, ¿no es cierto? Cuando nosotros estemos a su servicio. Dice que ese hombre estaba preparado. Y esa noche llegan todos los discípulos, entran en un gran salón, comen la Pascua. En ese momento dice que el corazón, el espíritu de nuestro Señor, dice que Él estaba compungido hasta la muerte. Tenía mucha tristeza nuestro Señor y decía: no saben cuánto quise comer. Era la última comida, la última cena, justamente, la última comida que iba a comer nuestro Maestro. Y es en ese momento donde en esa Pascua que ellos la celebran un día antes. ¿Por qué la celebran un día antes? Porque al otro día el cordero inmolado iba a ser ofrecido en la Pascua. Y Jesús era el cordero inmolado que quita el pecado del mundo. Entonces, cuando al otro día todos estuvieran comiendo la Pascua común, la Pascua con los corderitos, Jesús, como cordero inmolado, estaba ofreciéndose en expiación por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Por eso es que Él celebra un día antes de la Pascua y se ofrece como cordero de Pascua al otro día. ¿Cuántos están entendiendo? ¿Amén? Entonces dice que esa noche ellos comen, participan de la Santa Cena, a un Judas. Jesús ahí en ese momento transforma la Pascua en una Santa Cena. Dice: hacer esto todas las veces que la bebé en memoria de mí, toman la copa, hacer esto todas las veces que la comieron en memoria de mí, comen el pan, ¿no es cierto? Y habla con ellos, y la palabra Judas es: lo que tienen que hacer, véanlo pronto. Y en ese momento Judas se va a encontrarse con los escribas, con los fariseos, a armar un ejército para atrapar a Jesús en la noche. Entonces esa noche Jesús se queda con sus discípulos, ora con ellos, hay mucho quebranto, mucho dolor de parte del Señor. Le dice: acompáñenme a orar al monte de los olivos, y se va con sus discípulos a orar con los 12, a orar al monte de los olivos. Estaban re cansados de ya casi la medianoche. Dice que no podían aguantar orar, y Jesús dice: oren conmigo, pero dice que ellos cada vez que querían orar se dormían. Le decía: no pueden aguantar orar, y no podían aguantar orar, ni siquiera había alguien. Qué bueno, ¿no? Porque vos sabés que yo siempre dije que si Jesús pidió que oraran por Él, y era Jesús, ¿no es cierto?, que sus amigos, hermanos, oraran por Él, ¿cómo nosotros a veces no debemos pedir que haya hermanos que oren por nosotros? ¿Cuántos dicen amén? Sin embargo, cuando Él pidió que oraran por Él, ninguno podía, ni siquiera podían orar por Él. Estaban cansados, pobre.
pero ni siquiera pudieron orar por él. Dice que Jesús oraba y caía como grandes sudores de gotas de sangre aquella noche, donde él sabía lo que iba a padecer, donde le dice al Señor las últimas palabras, la última duda que tiene el Señor, donde le dice: si puedes pasar de mí esta copa, pasa, Señor, pero no se cumpla mi deseo sino tu voluntad. Y entrega su vida y dice: bueno, Señor, si vos lo querés así, vamos para adelante. Y luego que terminan de orar, esa noche, las 12 de la noche del jueves, ¿no es cierto?, casi madrugada del viernes, vienen con palos, con antorchas, ¿no es cierto?, y los rodean los discípulos. Es ahí donde se acerca Judas. Era de noche, era oscuro y no podían escapar a ningún lado, no había nadie que iba a defender a Jesús, tampoco él se quería defender, pero ellos eran cobardes y por eso actúan de esa forma. Entonces dice que Judas se acerca y le dice: al que yo besare, ese es, porque hasta ellos no lo conocían bien a Jesús, todos tenían túnica, todos tenían barba, era todo medio parecido. ¿Quién será Jesús? Entonces, por eso es que Judas se acerca, lo abraza a Jesús y le da un beso. Y es ahí donde las últimas palabras de Jesús hacia Judas son: ¿a qué vienes, amigo? Y Judas no pronuncia palabra, sino que venía a entregarlo. En ese momento los soldados lo agarran a Jesús, lo atan con cadenas, ¿no es cierto?, dice la palabra del Señor, y todos los discípulos huyen, incluido Pedro. Pedro había sido unas horas antes que le había dicho: yo nunca te dejaré, Señor, nunca te abandonaré. Incluido Pedro, no se le vio el pelo, pobre Pedro salió corriendo con su patita, igual que todos los otros discípulos, ¿no es cierto? Pero el Señor Jesús le dice: si me quieren a mí, dejen ir a estos y yo me voy. Eso es madrugada del viernes. En la madrugada noche, por eso el juicio es falso, completamente falso, un juicio trucho, dijéramos los argentinos, ¿no es cierto?, donde lo llevan al Señor Jesús. Citan un juicio con el Sanedrín a las 2, 3 de la madrugada. ¿Quién hace un juicio a las 2, 3 de la madrugada? Parece los juicios de los militares, ¿no es cierto? Eran juicios truchos, no había posibilidad de defensa, había testigos falsos, fue oculto, no fue público. Juntaron a un Sanedrín de 80 ancianos donde la sentencia ya estaba declarada antes de que entre Jesús en ese lugar. Lo golpearon, lo escupieron, le vendaron los ojos y le dijeron: estás condenado a muerte. Antes del amanecer, o sea, desde el viernes a 12, 3, 4 de la mañana, 5, Jesús ya estaba condenado a muerte, sin posibilidad de defensa. Pero no era que estaba condenado, sino que él entregaba su vida en rescate por muchos. ¿Cuántos dicen amén? Es en esa mañana donde a las 7 de la mañana algunos 7, 6, 5 de la mañana al amanecer, van y despiertan a Pilato. Pilato los quiere sacar corriendo. Dice: ¿qué me vienen a despertar temprano estos locos judíos? Dice: acá traemos un reo de muerte, tenés que condenarlo. Pilato dice: no, mandalo a Herodes, le dice Pilato, como a las 6, 7 de la mañana. Lo manda a Herodes. Herodes también se levanta, que estaba durmiendo, era muy temprano a la mañana, el día de Pascua. Entonces dice que Herodes le dice: no, mándalo a Pilato, y que lo azotan, ¿no es cierto? Entonces mándalo a Pilato, que se arregle el Pilato. Y es ahí donde Pilato ya está un poco más despejado, habla con Jesús. La gente vituperaba y decía: crucifícale, crucifícale. La Biblia relata, y los escritos dirán, ¿no es cierto? Mire, Pilato es una de las personas más déspotas que hay en la historia. Los anales de la historia dicen que era un hombre perverso, malo, que no temblaba ante nada. Pero ese día, aquel hombre dice que 3 veces públicamente Pilato dijo: este hombre es inocente, este hombre no es reo de muerte, lo podemos encarcelar, podemos aceptarlo, pero yo no lo puedo matar porque este hombre es inocente. Públicamente Pilato declaró que es inocente. Los anales de la historia dirán que Pilato nunca fue el mismo, cambió su vida. Dice que se olvidó de hablar, de reír, no conversaba con nadie, se volvió una persona de las más oscuras desde ese día que cruzó Jesús en ese lugar. ¿Por qué? Porque dice que él dijo 3 veces que era inocente. Luego viene su esposa, Claudia Prócula, la cual le dice: Pilato, no tengas nada que ver con este santo, porque yo anoche soñé con él toda la noche, libéralo. Y Pilato tenía miedo a toda la gente y tenía miedo a la gente que gritaba, porque la gente gritaba: crucifícale, crucifícale, porque dice que los fariseos habían tirado monedas para que la gente, que ya te digo, hace unos días estaba gritando sana, ahora habían cambiado por dinero y empezaban a gritar: crucifícale. Y es en ese momento donde Pilato, que es famosa escena, donde dice: basta, yo no quiero ser culpable, agarra una palangana, se lava las manos, Poncio Pilato, y dice: se lo entrego, hagan ustedes lo que quieran. Y es a las 8 o 9 de la mañana que lo azota públicamente. Y ahí es donde comienza a cargar la cruz. Nuestro Señor Jesús estaba totalmente herido, totalmente lastimado.
Una cruz de 50 kilos tenía que llevarla más o menos a 1 kilómetro de distancia al monte de los Olivos, donde él iba a ser, al Calvario, donde él iba a ser crucificado, ¿no es cierto?, en aquel lugar. Todavía está, se llama Camino de la Vía Dolorosa en Jerusalén, donde muchos transcurren y muchos caminan en ese lugar. Es 1 kilómetro de distancia donde Jesús tiene que cargar, ya te digo, más o menos un peso de 50 kilos. Estaba totalmente lastimado el Señor Jesús y no lo puede hacer. 2 o 3 veces se cae. Una de las últimas veces que se cae, hay un hombre, Simón de Cirene, que lo obligan a levantar la cruz y ayudarlo al Señor Jesús. Pero a las 9 de la mañana más o menos de ese día es cuando crucifican al Señor Jesús en el monte Calvario, y es en ese lugar donde Jesús agoniza durante más o menos unas 6 horas, de 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Jesús está agonizando en la cruz del Calvario, la gente vitupera, la gente blasfema, pero hasta que las últimas palabras de nuestro Señor Jesús son consumados. Y es en ese momento que aquel Mesías, que algunos pensaban que iba a venir a coronarse rey, otros no creían en él y se burlaban de él, ese día aquel Mesías, a eso de las 3 de la tarde, estaba entregando su vida en propiciación por nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y es ahí donde volvemos a la palabra del principio. Es ahí donde el escándalo de la cruz, es aquel lugar donde la gente no podía entender cuando los seguidores de Jesús decían: ¿quién es tu Señor? ¿Quién es tu Maestro? Decía: mi Maestro murió en una cruz. Mi Maestro es el que entregó su vida en la cruz del Calvario. ¿Sabe por qué? Por este pasaje de Deuteronomio y por todo lo que se creía en aquel entonces. Maldito el que es colgado en un madero. Por eso ese día a la tarde lo bajan rápido a Jesús, porque no tenía que caer la tarde y haber un maldito ahí colgado en el madero. Pero Jesús no era maldito, Jesús era bendito. Jesús había venido a entregar su vida por cada uno de nosotros. Es ahí donde dice una canción: si quieres prueba de mi amor, mira mis manos; si quieres prueba de mi amor, mira mi costado. Lo hice porque te amo. Pude dejarte crecer en tu pecado, pude dejarte cosechar lo que has sembrado, pude dejarte sin amor, sin ser amado. Pero ya ves, morí por ti porque te amo como nunca nadie te amará jamás. Ese es nuestro Señor Jesús. Si alguien dice: ¿cuánto me ama, Señor?, se me partiera su mano y le decía: sí, con mis manos extendidas en la cruz del Calvario. ¿Me ama, Señor? Sí. Dice: y los que te sostuvieron ahí en la cruz del Calvario nunca fueron los clavos, era mi amor por ti, te dice el Señor. Por eso ese día aquel Jesús se hace maldición por cada uno de nosotros. Por eso es que hoy en día la gente ya habla de la cruz de Cristo y ya no tiene esa relevancia que tenía antes. Pero antes, cuando la gente decía: mi Dios, mi Señor vino a morir en la cruz del Calvario, la gente no entendía eso, porque no podían entender que un Dios, que un Señor venga a entregar su vida. Pero nosotros sí lo entendemos, porque Jesús lo hizo por amor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan la aplauso al Señor? Amén. Ese es el día viernes que Jesús muere. Ese día se oscurece el cielo, se oscurece la tierra, se parten las rocas, hay terremotos, se abre el velo del templo en aquel lugar. Y dice que muchos muertos, se abrieron los sepulcros y comenzaron a caminar los muertos por las calles. Los centuriones comenzaban a gritar: este hombre verdaderamente era un hijo de Dios. Y apuradamente, como ya te digo, se preparaba la Pascua. Por eso Jesús estaba muriendo. A las 3 de la tarde estaban inmolando los corderitos para la Pascua. Pero a las 3 de la tarde Jesús estaba muriendo como el único cordero que quita el pecado del mundo. Y es en ese momento donde, entre las 3 y las 6 de la tarde, es cuando lo bajan a Jesús de la cruz, lo llevan a la tumba de José de Arimatea, ¿no es cierto? Y ponen una piedra, una roca, y ponen una custodia ahí para que nadie lo pueda robar o que no pueda ocurrir ninguna cosa, ¿no es cierto? Están las mujeres mirando desde lejos, ¿no es cierto?, aquella tumba, y es el viernes antes del atardecer. Nosotros decimos que Jesús pasó 3 días muerto. ¿Por qué? Porque era como contaban los judíos los días. Jesús muere el viernes a la tarde. Cuando se oscurecía la tarde del viernes, ya ellos contaban como sábado, ¿no es cierto? No contaban como nosotros, que a las 12 cambiaba el horario. Entonces el viernes muere Jesús a la tarde, a las 3 de la tarde. Está muerto el viernes. El sábado es todo el día. El sábado es el día donde todos los discípulos están ocultos, donde nadie habla. En Jerusalén reina un silencio sepulcral y los discípulos están dolidos, están tristes, no entendían nada de lo que pasaba, porque no entendían
entendían nada de lo que estaba sucediendo. Por eso cuando hay algunos que dicen robaron el cuerpo de Jesús, los discípulos no entendían nada, si era el primero que no creían que Jesús iba a poder resucitar o que era que iba a poder vivir. Ellos estaban escondidos y no sabiendo qué era lo que iban a hacer. Eso ocurre todo el día sábado. Y es ahí donde llegamos a un domingo, hace 2000 años, como hoy. Un domingo de resurrección. Hoy, muy temprano a la mañana, hace 2000 años atrás, un poco más de 2000 años atrás, dice que unas mujeres van al sepulcro. Como ya te digo, no habían ungido el cuerpo del Señor Jesús, no le habían puesto especias aromáticas, no le habían puesto perfume, ya lo había hecho María antes, pero ellas no entendían eso. Entonces ellas van al sepulcro, y cuando van muy temprano en la mañana, cuando está amaneciendo del día domingo, ya es el tercer día, ¿no es cierto? Dice que ahí encuentran la tumba abierta, y es la tumba de nuestro Señor Jesús. Y a unos ángeles que le dicen, todavía hoy está el testimonio en Jerusalén, está la tumba allá en Jerusalén, dice que miles visitan a esa tumba en Jerusalén. Y recuerdo, yo he visto los videos, algún día estaría lindo para ir, ¿no es cierto? ¿A quién seguir allá en Jerusalén, la tumba ahí en Jerusalén? Bueno, hay muchos que van en aquel lugar, y he visto el video que entran en ese lugar, y hay musulmanes, hay ateos, hay cristianos, hay católicos, hay gente que vende cosas, están los judíos que ni creen, pero están vendiendo cosas porque quieren el comercio también, y van de todo el mundo, hay argentinos, hay de todo, ¿no es cierto? Y venden las cositas, y qué sé yo, y uno entra ahí en el sepulcro y dice que mira todo, mira todo, mira todo, mira todo, mira todo, y sabe que en el sepulcro, dice que no hay nada en aquel lugar. Y dice que lo único que está en aquel lugar es un cartel que dice, Él no está aquí, Él ha resucitado. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Esas son las palabras que le dijeron los ángeles a las mujeres que buscaban a Jesús. Él no está aquí, Él ha resucitado. Y ese día Jesús se había levantado triunfante de la muerte. Eso es lo que nosotros celebramos en este día de hoy, domingo de resurrección, que Cristo resucitó de entre los muertos. Y gracias a que Él resucitó y a que Él venció la misma muerte, después apareció a los discípulos, después apareció a todos, ocurrieron cantidad de cosas que sería muy largo de contar. Pero lo importante es que Cristo venció la muerte, entregó su vida por nosotros, en rescate por muchos, y que en este tiempo, gracias a ese triunfo de la cruz, nosotros podemos tener esperanza, nosotros podemos tener fe, nosotros estamos seguros en el amor de nuestro Señor Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Y hoy, como decía Jory, Jesús no resucitó en espíritu, Jesús resucitó en cuerpo. Jesús resucitó en cuerpo, alma y espíritu. No solo resucitó, porque dice cuando la palabra del Señor dice que Él es primicia de los resucitados, primicia de los que durmieron, el primero, el primogénito. Ahora, cuando uno dice eso, cuando vos estudias la palabra, hay muchos hombres de Dios que oraron y hubo muertos que resucitaron. La Biblia relata varios casos, Elías, Eliseo, que resucitaron muertos. La Biblia relata que aún Jesús oró por varias personas y resucitaron. Te contaba recién la historia, el día que Jesús murió, hubo muertos caminando por la calle que se habían levantado, que habían resucitado. Ahora, sin embargo, la Biblia dice que Jesús es primicia, el primero de los resucitados. Pues, ¿por qué primero? Si ya hubo otros antes, otros fueron primero. No, porque todos esos que resucitaron, luego volvieron a morir. Pasó el tiempo y murieron porque tenían un cuerpo común, un cuerpo de hombre. Jesús, cuando resucita, Él resucita con un cuerpo glorificado. Es el primero que resucita con un cuerpo glorioso. Y dice que así como Él es, nosotros seremos como Él. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Él es el primero que tiene el cuerpo glorificado como el que nosotros vamos a tener cuando estemos en presencia de nuestro Señor. Por eso en este tiempo, gócese en el Señor, alégrense en Dios, sepan que Cristo lo ama, sepan que Cristo vino a entregar su vida por usted y que hay una vida gloriosa por vivir, que Cristo compró en la cruz del Calvario. Prepárese para vivir meses de gloria y bendición, no por nosotros, porque seguimos la pisada de nuestro Maestro, y si Él triunfó, nosotros somos triunfantes por su triunfo en la cruz del Calvario. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan una aplauso al Señor? Amén. Quería simplemente contarte esta historia de la cronología del Señor Jesús para que la tengamos en cuenta, para que sepamos cómo fue el tiempo de la crucifixión, cómo fue la Semana Santa, para que tengamos en claro cómo fueron esos días. Después podemos analizar más profundamente, pero por lo menos para que tengamos bien en claro. Y quería cantar una canción también para nuestro Señor, que habla justamente de eso, de aquel que
lo crees posible.